En esta ocasión viajaremos al corazón de la Ciudad de México para descubrir los vestigios de una de las ciudades más extraordinarias de la antigüedad, Tenochtitlán, la majestuosa capital de los mexicas. Nuestra aventura comienza en el Metro Pino Suárez, donde conoceremos un singular templo circular dedicado a Ejecatl, dios del viento. Después recorreremos las calles del centro histórico, donde las construcciones virreinales aún conservan impresionantes esculturas mexicas, reutilizadas en sus muros, testigos silenciosos del pasado prehispánico. Más adelante visitaremos el Templo Mayor, el recinto sagrado más importante de los mexicas, explorando sus ruinas y las extraordinarias piezas arqueológicas halladas durante las excavaciones. También descenderemos al subsuelo de la ciudad para descubrir antiguas estructuras de la antigua Tenochtitlán. Además, conoceremos algunos de los monolitos más impresionantes encontrados en la antigua ciudad, como la Piedra del Sol, la monumental Coatlicue y otras obras maestras que hoy se resguardan en el Museo Nacional de Antropología y en el Museo del Templo Mayor. Acompáñame a recorrer las huellas de una civilización que asombró al mundo y cuya grandeza aún permanece oculta bajo las calles de la moderna Ciudad de México. ¡Vamos para allá! Y pues ya estamos en la estación de Metro Pino Suárez. Estamos aquí porque cuando se construyó esta estación dejaron resguardada una estructura ancestral mexica que data del año 1400 a 1421. Es un templo dedicado al dios Ejecatl, estructura circular, y vamos a observarla. Dentro de la estación Pino Suárez del Metro de la Ciudad de México se encuentra uno de los vestigios arqueológicos más importantes integrados a una obra moderna, el Templo de Ejecatl, dios mexica del viento. Esta estructura prehispánica destaca por su forma circular, característica de los templos dedicados a esta deidad. El adoratorio formó parte de un complejo ceremonial de la antigua Tenochtitlán y fue construido durante el posclásico tardío entre los siglos XV y XVI. Fue descubierto entre 1968 y 1970 durante las excavaciones para la construcción de la línea 2 del metro. Debido a la importancia del hallazgo, arqueólogos de Lina realizaron trabajos de rescate, investigación y restauración. Finalmente se decidió conservar el monumento en su ubicación original e integrarlo al diseño de la estación, permitiendo que millones de personas puedan observar este testimonio de la grandeza de la civilización mexica mientras realizan sus recorridos diarios por la ciudad. Esta singular estructura representa una auténtica ventana al pasado de la Ciudad de México, recordándonos que bajo las calles y edificios modernos aún permanecen los vestigios de la antigua Tenochtitlán. Y ahora, continuando nuestro recorrido por la historia de la ciudad, saldremos al exterior para conocer el centro histórico y una escultura ancestral mexica, que tras la conquista fue empotrada en los muros de un edificio virreinal, conservando hasta nuestros días la memoria de un pasado que se resiste a desaparecer. Ya conocimos la pirámide del Metro Pino Suárez y ahorita vamos rumbo al Zócalo capitalino para observar los vestigios del Templo Mayor. Llegamos a nuestro segundo destino, en la esquina de las calles Pino Suárez y República de El Salvador, en el centro histórico de la Ciudad de México, para observar que en la base o esquina de este edificio destaca una enorme cabeza de serpiente tallada en piedra, un vestigio de la antigua Tenochtitlán que fue incorporado a la construcción durante la época virreinal. Y aquí venimos en el centro de la Ciudad de México, vamos a conocer la cabeza de Quetzalcóatl.
Y aquí podemos ver cómo en esta construcción nuevohispana empotraron esta cabeza de Quetzalcóatl. Y aquí la podemos ver como una pieza suelta que perteneció seguramente a una pirámide o templo, ya que aquí estamos cerca del Zócalo, donde estuvo el templo mayor de los mexicas. Ahorita vamos a ir para allá. Y aquí podemos ver las construcciones novohispanas de la capital de la Ciudad de México. Justamente en la calle República del Salvador, en la esquina de esta antigua construcción hispana, dejaron empotrada una cabeza de Quetzalcóatl. La escultura asociada por muchos a Quetzalcóatl nos recuerda que la actual Ciudad de México fue edificada sobre los restos de la gran capital mexica. Esta pieza se encuentra en el antiguo Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, una elegante residencia nobiliaria construida en el siglo XVIII y que actualmente alberga el Museo de la Ciudad de México. A nuestro alrededor también podemos observar algunos de los grandes templos y construcciones levantados por los españoles durante el virreinato, monumentos que se alzan sobre lo que alguna vez fue el corazón de la antigua Tenochtitlán. Después de haber visto esta impresionante cabeza de serpiente, continuaremos nuestro recorrido hacia los vestigios del Templo Mayor, el recinto sagrado más importante de la antigua Tenochtitlán. Y ya estamos ingresando al Zócalo de la Ciudad de México. Ahorita vamos a observar lo que son la catedral y los restos o vestigios de lo que fue el Templo Mayor. Y vamos a conocer pues la historia y los monumentos más representativos del lugar. Y aquí podemos ver en estas estatuas de bronce la representación cuando se fundó Tenochtitlan, ya que los mexicas o aztecas llegaron a lo que fue un islote, y encontraron la señal que les había dejado su dios Huitzilopochtli, que era donde encontraron un águila posando con una serpiente en sus garras, siendo devorada. Sería el lugar donde fundarían Tenochtitlan. Y aquí de fondo observamos la catedral con los restos de la pirámide del Templo Mayor, ya que los españoles la destruyeron y en su lugar pusieron esta enorme catedral. Me encuentro en el Zócalo de la Ciudad de México, una de las plazas públicas más grandes del mundo. Este enorme espacio mide aproximadamente 240 metros por lado y ocupa cerca de 57,000 metros cuadrados. Sin embargo, mucho antes de que existiera esta plaza, aquí se encontraba el corazón de Tenochtitlán. En este mismo lugar se alzaban templos, palacios y edificios ceremoniales que conformaban el centro político y religioso del poderoso imperio mexica. Frente a nosotros se encuentra el Palacio Nacional, construido sobre los terrenos que ocuparon las casas nuevas de Moctezuma. Tras la conquista, el sitio pasó a manos de Hernán Cortés y con el tiempo se convirtió en la sede del gobierno de la Nueva España y posteriormente de México. A un costado se levanta la majestuosa Catedral Metropolitana, cuya construcción comenzó en 1573, utilizando en parte piedras provenientes de antiguos edificios mexicas. Fue precisamente en los alrededores de esta plaza donde durante la época virreinal ocurrieron algunos de los descubrimientos arqueológicos más importantes de México. En 1790 fueron hallados la monumental Piedra del Sol, conocida popularmente como el calendario azteca, y la imponente escultura de Coatlicue, la diosa madre de los mexicas. Estas obras maestras que hoy se conservan en el Museo Nacional de Antropología son un recordatorio de la grandeza artística y religiosa de la antigua Tenochtitlán. Hoy el Zócalo es el centro político y cultural de México, pero bajo nuestros pies permanecen los vestigios de una ciudad legendaria, cuyos templos y monumentos continúan emergiendo siglos después de su caída.
Ya estamos accediendo a lo que es el Museo del Templo Mayor. Vamos a acercarnos. Y aquí venimos justamente para observar lo que son los vestigios arqueológicos del Templo Mayor. Y ahorita vamos a ingresar para observarlo a mayor detalle. Los mexicas formaban parte de diversas tribus nahuas que migraron hacia el Valle de México. Según sus tradiciones, provenían de un lugar mítico llamado Aztlán, por lo que con frecuencia se les conoce como aztecas. Sin embargo, el nombre más correcto para los fundadores de Tenochtitlan es mexicas. De acuerdo con sus relatos, tras una larga migración, recibieron la señal de su dios Huitzilopochtli ver un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Según el mito, fue en el lugar donde se manifestó esta visión que en el año 1325 fundaron Tenochtitlan sobre una isla del lago de Texcoco. Aunque el relato tiene un componente mítico, la arqueología confirma que una comunidad mexica se estableció aquí durante el siglo XIV y desarrolló una de las mayores obras de ingeniería de América. Mediante chinampas, diques, acueductos y canales, transformaron el entorno lacustre en una gran metrópoli. Varias calzadas conectaban la ciudad con tierra firme, incluyendo las rutas hacia Tlatelolco al norte y hacia la región de Tenayuca, cuyos importantes centros ceremoniales aún pueden visitarse en la actualidad. En su apogeo, a inicios del siglo XVI, Tenochtitlan albergaba a cientos de miles de habitantes. Los conquistadores españoles quedaron asombrados por sus canales, mercados, templos y palacios. Algunos cronistas describieron la ciudad como una visión tan extraordinaria que parecía un sueño. En el centro de esta urbe se elevaba el Templo Mayor, el edificio más sagrado del Imperio Mexica. A lo largo de casi 2 siglos fue ampliado y reconstruido en al menos 7 grandes etapas constructivas. Cada gobernante buscaba engrandecerlo, levantando una nueva estructura sobre la anterior. En su última fase alcanzó aproximadamente 45 metros de altura y estaba coronado por 2 gemelos templos dedicados a Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol, y a Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad. Pero el destino de la ciudad cambiaría para siempre en 1521. Tras meses de asedio, hambre, epidemias y combates, Tenochtitlan cayó ante las fuerzas dirigidas por Hernán Cortés y sus aliados tlaxcaltecas. La última gran batalla tuvo lugar en Tlatelolco el 13 de agosto de 1521, fecha que marcó el fin del Imperio Mexica. Después de la conquista, gran parte de los templos y edificios ceremoniales fueron destruidos. Sus piedras se reutilizaron para construir la nueva capital de la Nueva España. Poco a poco, la antigua Tenochtitlan desapareció bajo iglesias, palacios y calles virreinales. Durante siglos se creyó que el Templo Mayor se había perdido para siempre. Sin embargo, en 1790 aparecieron cerca del Zócalo 2 de los hallazgos más famosos de la arqueología mexicana: la Piedra del Sol y la monumental escultura de Coatlicue. El descubrimiento definitivo ocurrió en 1978 cuando trabajadores de la compañía eléctrica encontraron accidentalmente el enorme monolito de Coyolxauhqui al pie del templo. Este hallazgo dio inicio a las excavaciones arqueológicas que continúan hasta nuestros días. Desde entonces han salido a la luz miles de ofrendas, esculturas, entierros rituales y estructuras que han permitido reconstruir la historia del recinto sagrado. Entre los descubrimientos más importantes destaca el monolito de la Tlaltecutli, la poderosa deidad de la tierra, encontrado en 2006. Mide aproximadamente 4.2 metros de largo por 3.6 metros de ancho y pesa cerca de 12 toneladas, convirtiéndose en uno de los mayores monolitos mexicas hallados en el centro histórico de la Ciudad de México. Hoy, mientras recorremos las ruinas del Templo Mayor, contemplamos mucho más que piedras antiguas. Estamos frente al corazón espiritual, político y ceremonial de una civilización que transformó un lago en una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo.
Entre los vestigios que hoy podemos contemplar en el museo, observamos materiales trabajados con una extraordinaria habilidad artística. La diversidad de sus dioses, símbolos y creencias quedó plasmada en la piedra de una manera que sigue maravillando a quienes los observan. Una de las deidades más importantes y veneradas de Mesoamérica fue Tlaloc, dios de la lluvia, las tormentas, el agua y la fertilidad de la tierra. Su culto era fundamental para los pueblos agricultores, pues de él dependían las lluvias que hacían posible las cosechas. Aunque fue especialmente importante entre los mexicas, su adoración se remota a culturas mucho más antiguas como Teotihuacán, donde ya aparecía representado siglos antes de la fundación de Tenochtitlan. También encontramos representaciones de Xipetotec, cuyo nombre significa Nuestro Señor el Desollado. Era una divinidad asociada a la fertilidad, la renovación de la naturaleza y el ciclo de la vida. Los mexicas creían que así como una semilla debía desprenderse de su cubierta para germinar, la naturaleza renovaba continuamente su fuerza vital. Entre las figuras más fascinantes se encuentra el dios murciélago, relacionado con las fuerzas de la noche y el inframundo. Su culto estuvo presente tanto en el altiplano central como en el área maya, donde se le asociaba con Camazotz, una poderosa entidad vinculada a la oscuridad, las cavernas y el mundo de los muertos. Aparecen también imágenes de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Diversas serpientes y cocodrilos eran asociados a la tierra. Los jaguares eran vinculados a la selva y al inframundo, como las águilas y diversas aves representaban el plano celestial. Todos ellos formaban parte de una compleja cosmovisión que los pueblos mesoamericanos dejaron grabada en la roca para la eternidad. Igualmente impresionan las esculturas y relieves de los guerrero águila, miembros de una de las órdenes militares más prestigiosas del Imperio Mexica. Estos combatientes de élite tenían su propio recinto ceremonial junto al Templo Mayor y simbolizaban el poder militar y la expansión del imperio. El museo también resguarda extraordinarias obras elaboradas en jade, obsidiana y turquesa. Destacan los finos mosaicos, cuchillos ceremoniales, ornamentos y una gran cantidad de máscaras talladas en piedra verde. Muchas de estas piezas proceden de culturas anteriores a los mexicas como Teotihuacán, así como de la región de Guerrero donde floreció la cultura mezcala, famosa por sus esculturas y máscaras de piedra verde cuidadosamente pulidas. Al recorrer estas salas comprendemos que cada objeto es mucho más que una obra de arte. Son testimonios de las creencias, conocimientos y tradiciones de los pueblos que habitaron Mesoamérica durante miles de años, y una ventana excepcional para comprender la riqueza y profundidad de su mundo espiritual. Entre las estructuras más impresionantes de la ciudad destacaban los tzompantlis, plataformas con empalizadas donde se exhibían cráneos humanos. Estas construcciones estaban relacionadas con las creencias mexicas sobre la muerte, el sacrificio y las fuerzas del inframundo, conocido como el Mictlán, el reino de los muertos gobernado por Mictlantecutli, señor de la oscuridad y de la muerte. Precisamente en esta sala podemos admirar una extraordinaria representación de Mictlantecutli modelada en barro, una de las piezas más impresionantes del museo. Su figura descarnada y esquelética refleja la importancia que tenía el culto a la muerte en la cosmovisión mesoamericana. Junto a ella encontramos numerosas esculturas, ofrendas y obras de arte que aluden al tránsito hacia el más allá y a la compleja relación que estos pueblos mantenían con la muerte. Los mexicas fueron un pueblo guerrero que logró extender su dominio sobre gran parte del centro y sur de Mesoamérica. Hacia finales del siglo XV y principios del XVI, su influencia se extendía desde las costas del Golfo de México hasta el Océano Pacífico, gobernando numerosos pueblos mediante tributos, alianzas y conquistas militares. Aunque desarrollaron una identidad propia, también heredaron y adaptaron tradiciones, conocimientos y deidades de culturas anteriores.
Consideraban a los toltecas como sus antepasados culturales y admiraban profundamente su sabiduría, sus artes y su legado religioso. Asimismo, retomaron elementos de antiguas civilizaciones como Teotihuacán, integrándolos a sus propias creencias y transformándolos en parte fundamental de su cultura mexica. Pues ya conocimos lo que es la zona arqueológica del Templo Mayor y el museo del sitio. Y pues continuemos con las aventuras ancestrales. ¿Para dónde se la... ¿Para dónde me abren? Para allá. Nos encontramos en el Centro Cultural España, aquí en el centro histórico, y vamos a visitar el Museo de Sitio, una ventana arqueológica. Ya vamos bajando para ver este maravilloso museo. Wow. Durante nuestro recorrido por el centro histórico de la ciudad, visitamos el Museo de Sitio del Centro Cultural España, un espacio que nos permite viajar varios siglos al pasado y descubrir vestigios de la antigua Tenochtitlán ocultos bajo la ciudad moderna. Las excavaciones arqueológicas realizadas en este lugar revelaron que aquí se encontraba parte del Calmecac, la escuela donde se educaban los hijos de la nobleza mexica y se preparaban futuros sacerdotes, gobernantes y guerreros. Entre los hallazgos más importantes destacan antiguos pisos, una banqueta y un sistema de desagüe construido por los mexicas, evidencia de la avanzada ingeniería urbana que permitió el funcionamiento de una gran ciudad edificada en medio de un lago. El museo también exhibe diversas piezas arqueológicas recuperadas durante las excavaciones, incluyendo enormes almenas de barro que decoraban los edificios ceremoniales y que nos ayudan a imaginar la majestuosidad de la antigua capital mexica. Uno de los detalles más sorprendentes es una huella humana de pie que quedó marcada en el estuco fresco hace más de 500 años, probablemente por uno de los trabajadores que participó en la construcción del lugar. Hoy este museo funciona como una auténtica ventana al pasado, permitiéndonos observar fragmentos originales de Tenochtitlán y recordar que bajo las calles del centro histórico aún permanecen las huellas de una de las ciudades más extraordinarias del mundo prehispánico.